aplicar el artículo 219 que se encuentra en los delitos contra los derechos del buen vivir. Este delito está catalogado como la producción ilícita de sustancias a fiscalización. ¿En qué consiste esto? En que la persona que produzca, fabrique, extraiga o prepare sustancias estupefacientes o con químicos que produzcan o hagan su producción serán sancionadas. Pero este artículo es muy específico porque nos dice que tenemos agravantes y atenuantes. ¿Cuál es el agravante? El agravante es cuando la persona que produzca, fabrique, extraiga o prepare será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Y la otra es que la persona que igual prepare, extraiga y produzca será también sancionada con la pena privativa de 3 a 5 años. ¿Pero en qué consiste esto? Que solo consiste en la elaboración de sustancias, más no la preparación, solo que tengan como que la sustancia para que se pueda llevar a cabo. Por ende tenemos 2 sanciones. Como bien es cierto, es un artículo de resultado y también es público. En este caso me ha tocado exponer el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el cual nos habla acerca del tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, el cual nos menciona en su numeral 1, quien oferte, almacena, venda, tenga, comercialice, importe o exporte o cualquier actividad que involucre el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o compuestas que las contenga, estará sometido a la pena que establece la norma correspondiente. En este caso es la tabla la establece el CONCEP del Ecuador. También aquí en el número 1 nos habla acerca de la escala y cuál es la pena privativa de libertad para las escalas correspondientes. En este caso nos habla de la mínima escala, que es de 2 a 6 meses, nos habla de la mediana escala, que es de 1 a 3 años, nos habla de la alta escala, que son de 5 a 7 años, y nos habla acerca de la gran escala, que son de 10 a 13 años. ¿Ya? Por otro lado, en el numeral 2 del mismo artículo nos menciona que quien igualmente oferte, almacene, venda, importe o exporte o cualquier actividad que sea parte del tráfico ilícito, pero en este caso se habla de precursores químicos o sustancias químicas que sean destinadas a la elaboración de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o compuestos que éstas las contengan. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Además nos menciona que si como agravante la persona si las sustancias, estupefacientes o psicotrópicas van destinadas a niños, niñas o adolescentes, este será sancionado con pena privativa de libertad aumentada en 1/3 sobre el máximo de la pena, es decir, serían 17 años con 3 meses. Como atenuante, por otro lado, tenemos si la persona tiene en su poder sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siempre que sea para uso personal y esté dentro de la norma y dentro de la tabla dentro del porcentaje que establece la norma, no será sujeto a fiscalización ni tampoco será punible. Además, si el uso es recurrente, el Estado ayudará al individuo y promoverá su rehabilitación. Además, si una persona usa o tenga en su poder fármacos que tengan el compuesto activo del cannabis, siempre que este sea bajo receta médica, estará aceptado. Finalmente, pues, en este artículo nos menciona que aquella persona que sea atrapado con varias sustancias dentro de un mismo hecho, serán todas catalogadas en un mismo proceso. No habrá división de causas en este caso, ni tampoco acumulación de penas. Esto es lo que nos menciona el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.
En el artículo 221 del COIP nos habla sobre la organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias, que son catalogadas sujetas a fiscalización. En este artículo nos habla sobre el hecho de que si una persona que directa o indirectamente organice grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tendrán una sanción de pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Bueno, yo les voy a explicar sobre el artículo 222, que está dentro del capítulo de los delitos contra el derecho al buen vivir, la sección segunda de la producción de las sustancias estupefacientes sujetas a control y fiscalización. El tipo penal de este artículo es la siembra y cultivo. Nos dice que será privada de la libertad a la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos sean utilizados a la creación o producción de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con el fin de comercializar, y será privado de la libertad de 1 a 3 años. Pero menciona dos excepciones. Nos dice que no se considerará delito a las disposiciones, tanto la primera como la segunda, de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias sujetas a control y fiscalización, la cual, la disposición primera nos dice que no se considerará delito a la siembra, cultivo o cosecha de las plantas que tengan principios de sustancias estupefacientes si son sometidas para medicamentos o para investigaciones científicas médicas, y deberán tener una autorización por escrito de la Autoridad Sanitaria Nacional. La segunda disposición nos dice que no se considerará delito a la distribución, uso o comercialización si es para un fin determinado, si es exclusivamente para uso industrial o para una investigación científica más no médica o para el adiestramiento, y deberá tener igual una autorización por la Secretaría Técnica de Drogas. Igual debe ser por escrito. Y este artículo es de derecho público y es de resultado. También les voy a explicar el artículo 223, que de igual manera se encuentra en el mismo capítulo, que es el capítulo de los derechos en contra del buen vivir. Este tipo penal está catalogado como suministros de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas que lo contengan. ¿De qué consiste este artículo? Consiste en que cualquier persona que con engaños, con violencia o sin el consentimiento, que es lo más importante, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas, será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es un tipo de penal de mera acción y también es público. El artículo 224 nos habla acerca de la prescripción injustificada, en el que nos menciona que el personal de salud que prescriba sustancias estupefacientes, psicotrópicas o compuestos que las tenga, tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Además, como agravante, en el mismo artículo tenemos que si se receta a una persona incapaz o absoluta, a mujeres embarazadas, discapacitados o adultos mayores, tendrá pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 225 nos habla sobre las acciones de mala fe para involucrar delitos, en donde las personas que colocan sustancias de estupefacientes o psicotrópicas en prendas de vestir o bienes de una persona sin su consentimiento y con la finalidad de incriminarla, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta que si la persona que incurre en este tipo de conductas tipificadas en el inciso anterior que ya habíamos observado, y se hace pasar por servidor público o finge cumplir de igual manera órdenes de autoridad competente, será sancionado con el máximo de la pena privativa de libertad. Les voy a explicar sobre el artículo 226, el cual no consta como un delito sino como una sanción. Igual está dentro del capítulo de los delitos contra el derecho al buen vivir,
y la sección segunda de la producción de las sustancias estupefacientes sujetas a control y fiscalización. Este artículo es la destrucción de los objetos materiales. Nos dice que en todos los delitos que se contemplan en esta sección se ordenará la destrucción total de los objetos materiales que tengan relación directa de medio o fin con infracción o con sus responsables, y estos objetos pueden ser las plantas, las sustancias, los laboratorios, los bienes. Pero nos dice que el juez podrá disponer a beneficio del social o utilización pública la utilización de estos bienes o objetos que hayan sido parte de la infracción de las sustancias estupefacientes sujetas a control y fiscalización. Casi para concluir, les voy a explicar el artículo 227 de que de igual manera se encuentra en el mismo capítulo, que es los delitos en contra del buen vivir, que está denominado este tipo penal como las sustancias catalogadas sujetas a su fiscalización. ¿De qué consiste este artículo? Consiste en que nos está diciendo qué sustancias estupefacientes psicotrópicas están catalogadas para una sanción, para una pena privativa de libertad. Porque si bien es cierto, aquí en el Ecuador está vigente que cada persona pueda consumir cierto límite. Entonces, eso está previsto en la normativa correspondiente, donde nos habla acerca de las sustancias estupefacientes, que a continuación les explicará. Y el artículo 228 nos habla acerca de la cantidad admisible para uso o consumo personal, en donde nos menciona que estas cantidades serán reguladas por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, o llamado también con sus siglas CONSEP. Entonces, este es el organismo encargado de regular el porcentaje que una persona puede tener en su poder, como bien lo menciona el artículo, para uso y consumo personal. Finalmente, es importante que analicemos las tablas establecidas dentro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias y Estupefacientes y Psicotrópicas, con la finalidad de conocer la sanción del tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, las cuales están establecidas en el artículo 220 del COIP y aprobadas mediante resolución. Sin embargo, antes del análisis, es necesario recordar que en nuestro país, Ecuador, se ha despenalizado el consumo de drogas desde el año 1997, puesto que señala que los consumidores de drogas deberán ser considerados como personas enfermas y víctimas del narcotráfico, mismas que deberán ser sometidas a tratamientos de rehabilitación. Es por eso que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, 2008, en su artículo 364, nos dice que las adicciones son un problema de salud pública y al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabacos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así como también nos dice que este va a ofrecer tratamiento y para todas aquellas personas que tengan problemas frecuentes o temporales. De igual manera nos manifiesta que en ningún caso será permitido la discriminación ni la vulneración de derechos constitucionales sobre este tipo de personas. Es por esta razón que se dictó la Ley Reformatoria número 25 a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, las cuales fueron promulgadas en el segundo suplemento del Registro Oficial número 173. De igual manera, es necesario que entendamos el significado de las sustancias que se han nombrado, como son las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En primer lugar, las sustancias psicotrópicas son cualquier sustancia natural o sintética, capaces de influenciar en las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. En cambio, los estupefacientes son toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva, dependencia de las sustancias que se consuma y de igual manera el hecho de que actúe por sí misma o a través de este uso de droga.
Es así como a continuación se procederá a explicar sobre el rango de consumo y tenencia de las dos sustancias analizadas. Ahora bien, como anteriormente les mencionó mi compañera, les vamos a dar las tablas de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta es la tabla de las sustancias psicotrópicas. Siempre se va a medir en una mínima escala, en una mediana escala, en una alta escala y en una gran escala. Todas estas escalas están en peso neto de gramos. En las psicotrópicas podemos ver que tenemos la anfetamina, la metilandioxifenetilamina y la éxtasis. La mayoría de estas van a llegar a una gran escala de 12,5 de peso neto de gramos y un mínimo de 0. Y la mediana que es de 2,5 a 5, por así decirlo. Anteriormente vimos las sustancias psicotrópicas. Ahora bien, vamos a ver las sustancias estupefacientes. En las sustancias estupefacientes tenemos 4 sustancias, que de igual manera se miden en la misma escala. Mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. De igual manera es en un peso neto. En esta tabla de estupefacientes tenemos la heroína, la pasta de cocaína, carbohidrato de cocaína y la marihuana. En mediana escala tenemos de 0 a 50 o a 300. En mediana escala tenemos de 1 a 2000. La máxima que da hasta la marihuana, que es la más permitida aquí en Ecuador. Y la gran escala, que es de 20 a 10.000 gramos. Es lo permitido que está aquí en Ecuador y que cada persona, en sí las personas que necesiten consumir, lo van a tener permitido mediante estas escalas. Le estoy explicando. En el 2020 se promulgó la nueva tabla en donde regula las cantidades y las sanciones de las sustancias estupefacientes. Entonces, en la que nos dice que esta tabla consta de 4 secciones: la de mínima escala, la de mediana escala, la de alta escala y la de la gran escala. Entonces tenemos a la heroína. En la mínima escala, si el portador tiene de 0 a 0,01 gramos, la sanción será de 2 a 6 meses. En la mediana escala, si el portador tiene de 0,1 a 0,2 gramos, la sanción será de 1 a 3 años. En la alta escala, si el portador tiene de 0,2 gramos a 20 gramos, la sanción será de 5 a 7 años. Y en la gran escala, si el portador tiene de 20 gramos en adelante, la sanción será de 10 a 13 años. En la pasta base de cocaína, en la mínima escala, si el portador tiene de 0 a 0,2 gramos, la sanción será de 2 a 6 meses. En mediana escala, si el portador posee de 2 gramos a 50 gramos, la sanción será de 1 a 3 años. En la alta escala, si el portador posee o tiene de 50 gramos a 200 gramos, la sanción será de 5 a 7 años. Y en la gran escala, si el portador tiene de 20 gramos en adelante, la sanción será de 10 a 13 años. En el clorhidrato de cocaína, en la mínima escala, si el portador posee de 0 a 1 gramo, la sanción será de 2 a 6 meses. Y si en la mediana escala, si el portador posee de 1 a 50 gramos, la sanción será de 1 a 3 años. En la alta escala, si el portador posee de 500 a 5000 gramos, la sanción será de 5 a 7 años. Y en la gran escala, si la persona posee de 5000 gramos en adelante, la sanción será de 10 a 13 años. En la marihuana, la mínima escala es si el poseedor o la persona que posee de 0 a 20 gramos, la sanción será de 2 a 6 meses. En la mediana escala, si la persona posee de 1 gramo a 300 gramos, la sanción será de 1 a 3 años. En la alta escala, si la persona posee de 300 a 10.000 gramos, la sanción será de 5 a 7 años. Y en la gran escala, si la persona posee de 10.000 gramos en adelante, la sanción será de 10 a 13 años. Algo importante destacar aquí es que tenemos como bien jurídico protegido
la salud pública y además del buen vivir, pues estos artículos van encaminados a proteger y que las personas no caigan en adicciones, ni tampoco que se pueda alterar el orden o comunidad por la introducción de estas sustancias estupefacientes, psicotróficas o compuestos que las contengan. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido. Es un tema muy interesante y que no muchas personas saben cómo se maneja aquí en el Ecuador.